Pues muy buenas tardes otra vez a Europa y buenas mañanas a América y buenas noches a Asia, si hay alguien por ahí así conectado, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos la quinta charla y empezamos en enero con la primera. Ha sido un reto y estamos muy contentos de llegar a donde hemos llegado. Entonces, ¿os acordáis que la primera charla pues hablábamos como que había unas capacidades profundas en la persona que eran equivalentes a la cabeza, los brazos, las piernas, y que lo que realmente conocíamos eran los pies, el entendimiento y la voluntad? Bueno, entonces el segundo día hicimos un esfuerzo muy potente con la metalógica de la libertad, que es algo muy difícil, bueno, o por lo menos muy pocas personas de las que han entrado con Polo lo han tocado. Después de explicarlo, explicamos cómo la metalógica de la libertad es todas las capacidades que hemos visto de la persona, todas ellas en funcionamiento. Es como si en la primera charla hubiéramos dicho, bueno, el motor consta de estas partes. Y en la segunda, en la metalógica de la libertad, dijimos, estas partes funcionando de esta manera, sincrónicamente, sistémicamente, pues el motor como el motor en marcha. Nos hacemos esa idea. Y al acabar esa clase, dijimos algo muy potente, y es que la metalógica de la libertad coincide con el corazón bíblico. Lo que se entiende por corazón bíblico coincide con esa explicación filosófica, antropológica de la metalógica de la libertad. Nos queda confirmar esa afirmación, y espero que lo hagamos en el último día, que es en mayo. Entonces, el tercer día hablamos de esta parte de aquí, que es la parte intelectual. Pues si decíamos que aquí había amor, libertad y conocimiento, pues toda esta parte de aquí de la derecha, pues decíamos que era la parte del conocimiento, como desde la razón, pues llevaba la sindéresis y los primeros principios, y era pues la segunda fase de la metalógica. La primera era la premoviente, aquí, y la segunda era la de fundamentación, del dar al universo, que es un dar sin don. Y luego hablábamos eso fue en la tercera charla. Hablamos del símbolo, la formación del símbolo, que fue algo muy potente, porque nunca nadie ha explicado en qué consiste el símbolo, y Polo lo explica también en un capítulo poco estudiado de Polo. Y luego hablamos del cuerpo propio, y en esa charla, hablando del cuerpo propio, explicamos en qué consiste la sesión en duermevela. O sea, decíamos cómo el alma de un animal, el alma de la gallina, no sé, dije la gallina o dije la vaca, pues tiene un alma que es una materia prima y una forma sustancial. Entonces, pues el hombre, como también animal que es, pues tiene esa alma formalizada, podríamos decir. Entonces formaliza una inteligencia, una voluntad, un cuerpo formalizado, pero además de esa forma, que la inteligencia, equivaldría a lo que la cogitativa de los animales, y la voluntad, la tendencia, los instintos, y el cuerpo animal. Entonces nosotros además de esto, tenemos una esencia que esencializa la inteligencia, la voluntad y el cuerpo. Y si es cronológicamente, primero es el cuerpo, en un primer momento, unas primeras células, después aparece la inteligencia, a los años, se va desarrollando gradualmente, pero hasta los 18 no te dejan votar, y luego la voluntad. Sí, antes de una cierta edad no te dejan solo en casa. Entonces, esta es la diferencia entre alma animal y alma humana. Ahora, esa E de esencia, pues se explica bien, porque la hemos explicado muy bien, porque aquí hay una sindéresis, que son las manifestaciones, y la sindéresis funciona porque la libertad, la metalógica de la libertad, dispone la sindéresis desde arriba, a la vez que se abisma en Dios, que estaría aquí,
a la vez que esa misma dispone la esencia para manifestarse. Entonces, esto no nos extraña porque conocemos esas capacidades. La cuarta charla fue sobre los afectos, o sea, el conocimiento por connaturalidad, y al final veíamos cómo tenemos 5 formas de llegar a esta parte profunda nuestra, a esta parte interior, que habla con un lenguaje simbólico, y a esta parte íntima, que habla de un lenguaje que es transparente. Y la necesidad de ir subiendo escalón a escalón por dentro de nosotros con una trascendencia interior hasta llegar a lo más íntimo, hasta conocernos como Dios nos conoce. Vale, entonces, para llegar ahí teníamos el cuerpo, cómo los gestos del cuerpo nos llevan hacia arriba, y decíamos que gestos son todo lo que consideramos alteraciones. Luego, a través de la inteligencia, con los sueños, a través de las alteraciones de la voluntad, pero luego también a través de las inspiraciones y a través de los afectos. Y en la cuarta charla estuvimos hablando de los afectos que se forman por un conocimiento por connaturalidad y que nos producen noticias. Mientras que por la vía intelectual son las claridades que producen las inspiraciones. Vale. Entonces, cuando una persona aparece en el mundo, pues no tiene esta experiencia intelectual, pero tiene más capacidad. Tiene más capacidad, pero no tiene esa experiencia intelectual, ni esta experiencia moral. Según va avanzando el tiempo, va ganando en experiencia intelectual y en experiencia moral. Pero al principio no la tiene. Mientras que los de otra generación tienen menos capacidad, pero tienen mucha más experiencia. Entonces este es el paso del testigo que va pasando cada generación unas a otras. Las generaciones nuevas tienen cosas nuevas, nula experiencia, gran capacidad, y las antiguas tienen menos capacidad, más experiencia y no tienen nada nuevo bajo el sol. Bueno, esto es lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, si os dais cuenta, hemos estudiado mucho la parte profunda. A mí me interesaba, porque empezamos diciendo que aquí el común de los mortales entendemos que la persona tiene una razón, una voluntad y un cuerpo. Estos son los pies equivalentes aquí, pero que como que no había nada más allí. Entonces, ahora a estas alturas ya conocemos muchas cosas profundas que están explicadas en las 4 charlas precedentes. Vale. Pero hoy me interesaba que nos centráramos en los pies. O sea, lo que tenemos a la vista es los pies. Llevamos 4 charlas explicando lo que hay más allá de los pies, pero tenemos los pies, es lo que tenemos. Entonces, tiene que haber una ciencia que me diga cómo utilizar los pies, porque es lo que veo. Yo veo mi razón, mi voluntad y veo mi cuerpo. Lo demás no lo veo, lo he estudiado, ya hemos visto que existe, hemos explicado cómo funciona. No nos hemos esforzado mucho en dar pues mucho conocimiento filosófico en profundidad, cómo Polo ha llegado hasta ahí, pero bueno, en algún momento pues igual tenemos que volver a explicarlo, cómo Polo ha llegado por las 4 dimensiones de abandono del límite mental. Este es el límite mental, hasta donde llega. Entonces, hoy nos encontramos con un problema que es cuando hablamos de ética. O sea, ¿qué quiere decir ética? Ethos quiere decir costumbre. Entonces, la ética es hacer las cosas como hay que hacerlas. Entonces ya hay una primera definición de ética. Es la ciencia que estudia las acciones. Es decir, alguien que no actúa, pues no cabe la ética. Una persona que se anula y se pone a mirar al infinito, pues no hay ética, porque tiene que haber acción. Otra cosa es que la acción sea como consecuencia de la deliberación, no actuar, eso es diferente. Pero el que no se mueve, pues no tiene que tener ética. Ahora, el que se mueve tiene que tener una ética.
¿De dónde viene esta ética? Pues viene, acabo de explicar el alma animal, cómo se diferencia del alma humana. Entonces, el alma del animal es un alma totalmente intracósmica. O sea, el animal viene aquí totalmente determinado, nace, crece, se multiplica y muere. Y sabe lo que tiene que hacer. Y todo su mundo es intracósmico. El hombre ya empieza a decir, bueno, yo no soy intracósmico. Yo me hago un hábitat. Yo no me tengo que habituar al medio. Vengo aquí un medio y yo no me habitúo. Yo me deshabitúo. Me guardo, pongo distancia. Me monto una casa encima del árbol. Me alejo y con el tiempo me voy poniendo mi electricidad, mi aire acondicionado, mis vallas electrificadas o sea, me aparto. O sea, es una forma de decir, yo no soy del cosmos, entonces no vengo preparado para el cosmos. O sea, mis manos no son de pezuñas ni de garras, son manos que no sirven ni de pezuñas ni de garras, sirven para otra cosa. Entonces, claramente, estos pies, esta razón y esta voluntad no están hechas para persistir aquí o para morir aquí, sino que son unas facultades que dependen del cuerpo y que van a estar aquí un tiempo y que luego van a desaparecer o se quedarán ahí con mi cuerpo, con lo que quede de mi cuerpo, pero el resto, que ya lo hemos estudiado, es lo que se irá. Ahora, el resto yo lo tengo que hacer crecer a base de estos pies. O sea, nos vale la metáfora de la estatua de Nabucodonosor, porque si yo no me muevo con los pies, no puedo hacer méritos. Si yo me muevo con los pies, sí que puedo hacer méritos. Si me quedo paralizado y no hago nada, no hago méritos. Ahora, si yo me muevo, sí que hago méritos. Y yo tengo que hacer méritos, porque tengo un don. Todo empieza por un don. Y si el don son 2 talentos, tengo que devolver 4. O sea, tengo que actuar. Tengo que actuar continuamente. Y la sindéresis, que es lo que aquí uniría a la razón con la voluntad, con el cuerpo, la sindéresis, es mover. Y me dice, venga, haz el favor de ver. Mira cosas, haz el favor de querer. Vale, entonces, actúas. Entonces, clásicamente se ha dicho que la actuación consiste en que, claro, hay muchas teorías, tampoco vamos a hablar todas las teorías, pero bueno, después de Scotto y de Occam, se dice que la voluntad es la que quiere y hace. Es decir, si yo quiero una cosa, yo la hago. Y el volere sería el equivalente al facere. Me lo acabo de inventar, no se lo dice así, pero es para quedar así más medieval. O sea, no, el ayer es cuando lo piensas y el facere es cuando lo haces. Entonces, pero bueno, sería como, la idea es como decir, si yo quiero, lo hago y está bien. Entonces, esta explicación de la acción deja fuera la razón. No vale. Bueno, luego viene Kant y dice, bueno, es que si yo tengo la voluntad aislada y que no se contamina con nada, está tan bien que es que lo que quiere lo hace. Otra vez venimos al nominalismo, o sea, es darle vueltas a eso. Y llegamos sin salir de ahí. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Primero, tenemos que considerar que la voluntad es una tendencia. Eso está claro. ¿Tendencia a qué? Todo ser engendrado, todo ser creado tiende al que lo ha hecho. Entonces, la voluntad tiene una tendencia al fin. Dios ha creado a la persona y tiene unas facultades, una de ellas es la voluntad tiende al fin. Entonces, claro, basado en esta afirmación, se puede decir, bueno, entonces como tiende al fin, ya está. Pues tiende al fin y llega. No hay que complicar más la cosa. Pero una cosa es que la voluntad tenga tendencia y otra cosa es que la voluntad pueda llegar al fin por sí misma. Y de hecho no puede. De igual forma que la razón no puede conocer totalmente a Dios, que le viene muy grande, tampoco la voluntad puede tender por sí misma llegar a Dios. Al fin.
Vamos a ver. Luego hay otro concepto ético que dice, bueno, es que la voluntad tiende al bien. El bien es inferior al fin. Por supuesto que tiende al bien. Y la frase ética famosa, hace el bien y evita el mal. Siempre que uno mete el mal, mete la pata, porque el mal es imposible de entender. Entonces sería mejor decir, haz el bien y hazlo mejor cada vez. Mejor centrarse en el bien. Pero el bien, el fin, están ahí arriba. ¿Y cómo llega la voluntad ahí arriba? O sea, una cosa es la tendencia, pero la tendencia la tienen los animales. O sea, la gallina, pues en cuanto ve una lombriz, pues ya está la lombriz muerta. Tiende a comerse la lombriz. Es una tendencia. Pero la tendencia es algo muy suave. Entonces, ¿cómo conseguir fortalecer la tendencia? Con una intencionalidad. La palabra es intencionalidad. Con una intención. O sea, las tendencias, las pasiones de los instintos de los animales no tienen intención. La voluntad tiene intención y la razón tiene intención. ¿Cuál es la intención de la razón? La intención de la razón es la semejanza. O sea, yo inteligo lo que es semejante. Si aquí hay una realidad, yo hago un abstracto que tiene intención de esa cosa. Es intencional por semejanza. Pero ¿cómo es la intención de la voluntad? Y esta es una clave importante. O sea, la intención de la voluntad es una intención de otro para poseerlo. La razón no tiene ninguna intención de poseer nada. O sea, pues que hace un abstracto que hace referencia, pero no se lo quiere poseer. La voluntad sí. O sea, la voluntad quiere al otro. O sea, quiere lo mejor para el otro. La voluntad quiere ayudar al otro. Quiere atraer al otro. Quiere congregar al otro. Quiere reunir al otro. Es unitivo. O sea, es otra historia. Muy diferente de la razón. Dice, bueno, pero claro, pero todo eso lo hace ella sola. O sea, si hemos visto que la figura es, aquí hay una parte intelectual que empieza por la razón, por la sindéresis, por los primeros principios y por la sabiduría. O sea, el conocimiento en la persona es importante. ¿Cómo llego yo a meter el conocimiento en la voluntad para que cumpla su función? La tendencia no le vale. La intención de otro necesita conocer. O sea, dice el lema, la sentencia, no hay nada en la voluntad que no haya sido preconocido. Entonces, ¿preconocido por quién? Entonces, aparece aquí la razón, que la razón provoca una abstracción primero, de esa abstracción provoca una generalización por negación, y entonces de un perro, de un gato y de un caballo, pues saca una ley general, una generalización, negando la individualidad del perro, del caballo y del gato, y saca la generalización de los cuadrúpedos. Pero esto a mí no me puede ayudar. O sea, esta vía de razonar ayuda a la ciencia y hace leyes que luego son comprobables, que tal, está muy bien, pero esto no me puede ayudar. Esto son ideas, como dice Popper, Karl Popper, el filósofo de la ciencia, que son falsables. No me valen. O sea, esta razón formal, empírica, no me vale para ayudar a la razón. Luego puedo utilizar otra razón que es la teórica y hago un concepto, un juicio, un fundamento y llego a saltar el límite. Pero no me pueden ayudar tampoco a la voluntad, porque la voluntad es para hacer. Estamos en el mundo ético y el mundo ético es hacer. Entonces no me puede ayudar. Pero entonces hay una tercera vía de la razón,
que es la razón práctica. Entonces, la razón práctica pues es un cortocircuito que te saca algo que no es ni general ni es teórico, sino, bueno, pues su nombre lo dice, es práctico, y esta sí que está destinado a ayudar a la voluntad. Entonces, la voluntad tiene como dos momentos, no es que haya dos voluntades. Hay una voluntad que es esta, la tendente, que es la natural, o sea, por naturaleza la voluntad tiende al fin. Y esta es ut natura. Dice, bueno, pero yo no me puedo valer para llegar al fin. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues atiendo a lo que me dice la razón práctica. Entonces hago un esfuerzo hacia la razón. ¿Y cómo lo hago? La voluntad ut ratio. La voluntad de la razón permite conocer esa información de la razón. Y en ese momento que yo conozco la información de la razón, es cuando corto con la razón. Y entonces ya me enriquezco con el conocimiento de la razón práctica, y una vez que me he enriquecido, empiezo la deliberación y la elección. Esto cambia mucho con el pensamiento clásico. El pensamiento clásico es que yo, la voluntad decide, o que, teoría, que la razón por el imperio decide. Pero claro, ¿cómo va a decidir la razón algo que quiere llegar al otro? Es que a la razón el otro no le importa. Entonces, primer paso de la decisión. La voluntad tiende, la tendente. Segundo paso, la voluntad ut ratio. Hace caso de la razón. Y tercero, la voluntad delibera y decide. Y en ese momento tenemos todo el conocimiento práctico y el conocimiento y toda la tendencia intencional hacia el otro de la voluntad. He ido muy deprisa, ¿verdad? Bueno, entonces, si esto lo tenemos medio claro, me gustaría que ahora, si tuvierais tiempo, echaréis un vistazo a un artículo que os mandamos el primer mes, porque nos gusta especialmente y es un reto. Son 8 páginas de Polo que explica la verdad como inspiración. Entonces, la verdad como inspiración, ya nada más empezar, seguro que si lo habéis intentado, pues no habéis pasado del primer párrafo. Entonces, la verdad como inspiración empieza diciendo el esquema clásico, la voluntad, la razón, y explica no esto que yo he explicado, sino el concepto clásico del funcionamiento de la voluntad. Pero entonces él dice, pero ¿cómo explica? Aquí no ha intervenido la libertad. Aquí no ha intervenido yo todavía no he nombrado la libertad. Dice, entonces, ¿qué pasa? Que para yo deliberar libremente, ¿dónde está la libertad? Yo he explicado cómo funciona la razón, he explicado cómo funciona la voluntad. Entonces hay quien dice, no, casi todos los pensadores dicen, no, es que la libertad está en la voluntad. Entonces eso no se mantiene. O sea, que la libertad esté encuadrada dentro de la voluntad no se mantiene. Entonces, ¿cómo llega a la voluntad? Entonces, con lo dicho hasta ahora, vamos a hacer el esquema que ya conocemos. O sea, sabemos que la persona está aquí con amor, con conocimiento personal y con libertad. Entonces, ¿cómo consigo yo que el amor llegue a la voluntad? Porque se parece mucho. O sea, el amor es dar el don. El amor da el don. ¿Dar el don a quién? Lo da al otro, que es persona. Es al otro yo. Es otro yo y tengo que darle.
Pero claro, yo no puedo darlo a ese nivel. Yo lo que tengo aquí en el cosmos son los pies, lo tengo que dar a través de los pies. Entonces, ¿cómo hago? Pues por la metalógica de la libertad. Yo la metalógica de la libertad, después de llenarme de conocimiento y de amor, la libertad es amorosa y intelectual, entonces la libertad se abisma y mira hacia abajo, hacia la sindéresis, dispone la sindéresis, la ilumina, dispone los primeros principios y los ilumina. Y una vez que lo ilumina, estamos hablando de la metalógica de la libertad, una vez que ilumina esta mano de los hábito innato de los primeros principios, entonces ya podemos iluminar la abstracción, podemos fundamentar abstracción, concepto, juicio, fundamentación por la iluminación coincidente de los primeros principios con la de los hábitos adquiridos de la sindéresis. Y entonces ya tenemos aquí el símbolo. Y ya tenemos esencializado el cosmos. Tenemos esencializado el cosmos y tenemos la tarea de cultivar la tierra hecha. Podemos cultivar la tierra, pero no con lo que pensamos, sino con lo que es realidad. Con la realidad. Tenemos pues la santificación del trabajo hecha. Y una vez que está hecha, los primeros principios, que son mucho más elevados, trasladan a la sindéresis ese conocimiento. Y entonces empieza la tercera fase, que es cómo la voluntad, que es lo que estamos hablando ahora, pues llegamos desde la voluntad hasta el amor. ¿Cómo llegamos? Pues voy a borrar otra vez. Si tuviéramos que decir cómo es la iluminación de la parte inferior de la persona, de la parte manifestativa, diríamos, hay una iluminación así de potente desde la libertad hasta la sindéresis. Y ahora, una vez que llega la sindéresis ilumina muy parcialmente la razón. Y sin embargo ilumina muy potentemente la voluntad. O sea, la sindéresis con la razón solamente suscita ideas, pero aquí los actos de la voluntad exigen que se constituyan. O sea, hay más yo aquí en la voluntad que en la razón. Con lo cual quiere decir que hay más de la persona está llegando a los actos de la voluntad que a la razón. Es decir, de esta manera yo libro el que la elección de la voluntad no es una voluntad tendente, instintiva, indeterminada, espontánea, como decía Duns Scoto, no puede ser espontánea, no puede ser aislada, no puede ser, o sea, tiene que ser personal. ¿Cómo llego? Por la metalógica de la libertad, iluminando más a la voluntad. Entonces, aquí cuando yo tengo cierta iluminación de la razón y la razón práctica me da una información, la voluntad coge esa información, la hace suya con la iluminación personal y actúa con la fuerza de la persona. Aprovecho para explicar una cosa, y es que se dice que la razón es voluntad, es potencia activa, y la voluntad es pasiva. ¿Qué quiere decir? Pasiva sería la voluntad que está aquí como una bola, una bola de billar, que está ahí pasiva. Y la razón sería activa. Yo le doy un golpe a esta bola, y esta bola golpea a esta, y esta entonces se mueve. O sea, la voluntad necesita ser movida por otra potencia activa, es potencia pasiva. Pero entonces salvamos que tiene cierta información, porque el conocimiento es necesario para la persona. Entonces, con el conocimiento de la razón, la voluntad actúa con la iluminación de la libertad, y entonces es una actuación personal. Vale, entonces todo esto
La cosa graciosa es que lo siguiente que os voy a decir, después de haber explicado todo esto, Sócrates llegó a conocerlo sin saber todo esto. O sea, como, ¿sabéis que Polo dice que aquí pensar con las excepciones? Que siempre había un tío que me dice, no, oye, Boecio ya pensó y San Agustín pensó, pero pensar, núcleo de pensar, pues están los griegos. Los griegos hay un núcleo grande de pensamiento de muchos pensadores juntos que pensaron toda esta línea del conocimiento, la pensaron ellos y entonces ellos dijeron, bueno, la voluntad es orexis. Como es una tendencia, la despreciaron. Ahora con este esquema ya no es para despreciar, porque es una tendencia con intención de otra, intención amorosa, pero que además tiene en cuenta el conocimiento, por la razón práctica. Entonces, el segundo bloque de pensamiento después de los griegos, 5 siglos antes de Cristo, después el siglo XII-XIII, la escolástica y la Edad Media, un gran núcleo de pensamientos. Tomás, Anselmo, Occam, Duns Scotus, pensaron. Entonces ellos dijeron, no, la voluntad es importante. ¿Por qué? Porque es tendente, pero poco más, dijeron. Pero, bueno, realmente fue también con mucho apoyo teológico. Oye, si queremos hacer la voluntad de Dios, oye, nuestra voluntad tiene que igualarse con la de Dios, con lo cual simple orexis, simple tendencia no es. Pero poquito más, o sea, ese desarrollo y luego como muchos errores, ¿no? Ahora, con esta intencionalidad de otro, si además yo le meto una carga personal, entonces la voluntad tiene mucha entidad. Lo intuyeron en el siglo XIII, pero no lo acabaron de definir. O sea, yo por la metalógica de la libertad sé que la voluntad tiene mucho contenido y que te implica a la persona. Vale. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo ético de Sócrates? Explicado por Platón. Es decir, Sócrates hace la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Sufrir la injusticia o hacer la injusticia? ¿Qué es preferible? Claro, dice, si me roban es una injusticia. ¿Qué es mejor? ¿Que me roben o robar yo? Entonces, si uno dice, pues robar yo, porque así me quedo con el dinero y entonces aquí hay la ciencia ética en la que te dice, pues no, porque tú te has convertido en ladrón. O sea, tú te has convertido en ladrón. ¿Quién te hace ladrón? Tú mismo. O sea, tú mismo que has robado. En el fondo te estaba diciendo, oye, tú, algo tuyo profundo, te está moviendo a robar. Luego eres tú el que te calificas a partir de ahora de ladrón. En cambio yo, si me robas, pues me has robado la cartera, pierdo la cartera, pero yo no soy ladrón. Claro. Vale, entonces, ¿cuál es lo potente que describió Sócrates? Que tú cuando tú actúas hacia afuera, hay una retroalimentación hacia adentro muy potente que te especifica, y eres tú el que te especifica. Eres tú el que te hace ladrón y eres tú el que te haces asesino. Entonces Sócrates dice, no, yo prefiero sufrir la injusticia a hacerla, porque solamente el que me hace injusticia me la hace a nivel externo, pero a nivel interno yo quedo incólume. En cambio, el que roba, él es el que se hace. Oye, ¿por qué me llamas ladrón? Te llamo ladrón porque tú has robado. Yo no te llamo porque sí, eres tú el que has robado, nadie te obliga a robar. Y tú has robado, luego tú eres el que te hace el ladrón. Entonces este conocimiento, este hallazgo ético, pues ahora mismo sigue vigente. Y entonces dice, ¿y por qué dijo esto Sócrates y por qué lo vio tan claro sin conocimiento? Pues porque cuando hemos estudiado lo que hemos estudiado antropología hasta ahora, hemos visto como 5 vías de trascendernos a nosotros mismos: la razón, el cuerpo, la voluntad, la experiencia intelectual y la experiencia moral. O sea, esto que estoy diciendo, ¿por qué la ética es tan importante? Pues porque la ética es importante porque tú, según actúas, te estás haciendo por dentro. O sea, tú los 4 talentos que tienes que devolver, los tienes que devolver actuando éticamente.
Porque si tú actúas éticamente, de 2 puedes llegar a 4, porque tú creces. Si tú robas, eres ladrón, pero si tú actúas justamente, tú te vuelves justo. Eres tú el que te haces justo. Eres tú el que te justificas. Entonces, si tú te justificas, ¿qué pasa cuando actúas por fuera? ¿Qué te pasa por dentro? Pues una cosa que estamos estudiando, que hemos estudiado, que son los hábitos innatos y los hábitos adquiridos. O sea, los hábitos innatos de actuar justamente, los hábitos morales, cuando tú actúas justamente, tú te vuelves más justo. Cuando tú actúas amigablemente, te vuelves más amigo, y cuando tú actúas prudentemente, te vuelves más prudente. Eres tú el que te hace prudente, justo y amigo, y amoroso. Eres tú, y esto va quedando ahí, y como tú vas siendo cada vez más justo, más amoroso, la siguiente acción te va costando menos. Te vas retroalimentando. Es un funcionamiento cibernético. Pero esto está dicho por Sócrates 5 siglos antes del cristianismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque yo tenga libertad pragmática de robar, hay una libertad superior que es la libertad ética, que te dice no robes, porque te deterioras. Entonces, la ética es una ciencia muy importante, aunque inferior a la libertad trascendental. La antropología está por encima de la ética, pero la ética es una forma de saltar el límite mental. Cuando tú actúas éticamente, dices, bueno, pero yo, si no me ve nadie, estoy aquí, tengo el examen hecho, bien hecho, ahí dentro está el que he hecho mal hecho, le pego el cambiazo, y aquí no se entera nadie, solo me entero yo. Sí, pero es que tú eres el que te estás convirtiendo en tramposo. Eres un tramposo, no juegas limpio. No te ve nadie, te ves tú. Entonces, vale, entonces, ahora, ¿cuál es el problema con la ética? Porque esto que yo acabo de decir no es un esquema que esté muy extendido. Entonces, el esquema que está extendido, ¿cuál es? Porque cuando tú ves una cosa que está mal, tú te indignas. O sea, que es... Ahora decimos, oye, pues pongamos por caso, ¿no? Oye, la fecundación in vitro, ¿no? Pues que estás separando el amor de la generación. Entonces tú dices, oye, yo por mi libertad pragmática lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Pero dices, bueno, pero estás generando una persona sin el amor de los padres, ¿no? Es que eso no... Y otras cosas. Entonces dice, bueno, y alguien que dice, oye, yo, mi libertad ética me dice que no. Dice, no, ¿por qué? Y entonces todo el mundo dice, lo que está de moda ahora es decir, no porque no hay derecho, no porque es una aberración, no porque es... Entonces hemos creado una ética de adjetivos. Y entonces tenemos gente que éticamente tiene aberración a la fecundación in vitro y gente que dice que sí, que se puede hacer, pero ni uno ni otro da argumentos. No, esto es fenomenal, esto es odioso. ¿Vale? Hemos situado la ética en un mundo sentimental. Y entonces yo he hablado aquí de virtudes. ¿Virtudes qué son? Cuando los hábitos adquiridos e innatos, tú los vas acostumbrando y los estás llenando de buenas acciones y tu experiencia moral es positiva. Si es negativa, son de vicio, pero estoy hablando de hábitos. Si aquí tú te esfuerzas en una experiencia intelectual que ayuda a la voluntad, con tu razón práctica, pero luego con tu razón también con las inspiraciones, no me quiero ir del lío, pero si tú actúas con todas estas capacidades profundas, entonces tienes suficientes datos como para ser ético. Pero si no lo tienes, ¿cómo funcionas? Por el sentimiento. Entonces, en vez de virtudes, ¿de qué hablamos ahora? ¿De qué es lo que ahora se habla todos los días? De valores. ¿Qué son los valores? ¿Qué es un valor? Pues es algo que yo intuyo y que digo, bueno, pues me indigno, es como un estado de ánimo, es como un sentimentalismo, es un valor, es un adjetivo, pero no es
una argumentación seria, antropológica. Entonces, la ética la tenemos en ese sentido. Volviendo al artículo que se llama La verdad como inspiración. La verdad como inspiración empieza explicando este esquema clásico y diciendo cómo la razón práctica no es la que decide, y empieza poniéndole pegas a este esquema de actuación externa. Y luego dice, ¿y cómo contempla este esquema el encuentro con la verdad? Porque claro, yo tengo aquí la voluntad que la puedo asistir con la razón práctica, pero cuando la voluntad sube, que es un ascensor, yo la puedo asistir con la verdad encontrada. La verdad encontrada asiste a la voluntad. ¿Y la verdad encontrada cuál es? El encuentro con la verdad, que lo hemos explicado en otra clase. Pero se tienen en cuenta las capacidades profundas. Es decir, que hemos hecho un abordaje de la ética con argumentos en contra del estar general, del estado de arte de la sociedad, en que entra en una ética de sentimientos. Y muy frecuente diciendo, no, es que esta es la ética de la economía, es que esto es de empresas, es que esto es de tal. Y vas sacando una especie de ética a tu medida y sin argumentos. Entonces aquí nos jugamos, porque hasta ahora las otras 4 clases son como muy teóricas, hay unas capacidades profundas, hay tal, pero es que el comportamiento ético es lo que nos marca. Y además no podemos decir, es que son las... a mí me han obligado, ¿no? Tú eres libre y has nacido libre. Tu comportamiento tiene que ser libre y eres tú el que aquí atesoras o virtud o vicio. Entonces en el Evangelio cuando dice el buen escriba del tesoro de su corazón saca buenas acciones y el mal escriba pues saca malas acciones, porque tú lo vas acumulando. ¿Cómo acumulas? Actuando bien. Aunque no te vea nadie, te ves tú. Es un problema contigo mismo. Bueno, otro tema que quería hablar, y dice, bueno, pero a mí la ética me suena a leyes, a normas, a códigos de actuación. Si tú reduces, como Kant, la moral a un reglamento, ¿dónde queda la libertad? ¿Y cómo puedes hacer un reglamento tan extenso como las situaciones que cada una de las personas tiene en unas circunstancias muy peculiares? Entonces, ¿normas tiene que haber? Claro que sí. O sea, a la ética le viene muy bien que haya normas. ¿Pero qué tipo de normas? Son normas muy generales. Entonces, tenemos la idea de que las normas son negativas, que son prohibitivas. Y dice, bueno, claro que sí. Por ejemplo, en el cristianismo dice, no matarás. No darás falso testimonio. Bueno, es que es lo mínimo. O sea, si tú vas a remar y te ponen un barco, lo primero que te dicen es, tío, no pises nada más que en este sitio. Hay un sitio que tiene la forma del pie. Y en esa estructura tú pisas y el barco no se rompe. Ahora tú pisas en otro sitio y metes la pata y te juegas ahí una herida potente. Te dicen, no pises nada más que ahí. Entonces tú dices, ¿eso es negativo? No, eso es positivo. Porque es una norma que te dan mínima para que tú a partir de ahí desarrolles tu ética, pero que no te caigas nada más no rompas el barco nada más que empieces. O sea, te están diciendo lo mínimo. Y luego te dicen, oye, no sueltes nunca los remos. Si tienes que hacer algo, lo coges con las 2 manos y con la otra mano haces. Vale, la gente suelta el remo, venga, al agua. O sea, son normas en toda actividad que te dan. Entonces esas normas son muy positivas, aunque parece que son negativas, que son prohibiciones, no. Son sobre una libertad total, pero ojito con estas 2 cosas que son de experiencia, ¿no? Entonces tú tienes que funcionar. La ética se apoya en las virtudes, que lo hemos explicado, se apoya en las normas y se apoya en los bienes. Tú vas buscando el fin. Tú vas buscando el fin, pero tiene que ser a través de los bienes. Otro punto de la ética del comportamiento, de la acción, es que tú te apoyas también en los medios. Aquí están los medios. Si tú decides un coche, voy a fabricar un coche que vuela. Bueno, pues a lo mejor dentro de 10 años ya los hay, pero a día de hoy es que te faltan medios para un coche que vuele.
a día de hoy no sé yo que haya un coche volador, pongo por caso, ¿no? Entonces tú dices, vamos a ver, la voluntad no es poderosa, depende de los medios. ¿Sí? Otro punto a tocar en la ética son los motivos. Los motivos que me llevan a actuar así, si no están de acuerdo con el fin no justifica los medios ni los motivos. O sea, ¿cómo yo llego a esto? O sea, hay un punto de... O sea, la voluntad es tendente, es intencional de otro, pero no es totalmente poderosa. Entonces, ¿cuál es el gran aporte que hace Polo a la voluntad? La intención de otro, la alteridad. Cuando estás aquí en el amor es donante, pero es que ya la voluntad es donante. Entonces, ¿qué es lo que dona? Pues dona, esa alteridad te lleva a atraer a otras personas. ¿Y qué es lo que mueve a otras personas? A reunirse con otras personas. La voluntad es como una goma al que todo se le pega, es como un añadido al que se le van añadiendo más. ¿Por qué se añade más? Porque esto, Polo le llama el además. En el cosmos está bien y esto es el muy bien. Entonces el muy bien, por esta iluminación, llega hasta la voluntad. Entonces la voluntad, quiera o no quiera, pues añade. Entonces cuando añade, atrae al otro. O sea, esta es la parte de la intelectualidad y esta es la parte del afecto. La parte del dar el don, ¿a quién se lo das? A otra persona. ¿Cómo la traes? Con la voluntad. ¿Por qué? Porque hay una tarea. Entonces, ¿qué es lo que atrae a los demás? La tarea comenzada. Entonces, te unes. Dice, eso. ¿Y quién se une? Pues el que tiene esa misma capacidad complementaria de esa tarea. Entonces, bueno, la frase de San José María, que es santificar el trabajo, santificar a los demás con el trabajo, santificarte tú. Es necesario trabajar, tarea, es necesario congregar voluntades y es necesario, y si no es así, tú no vas a ningún lado, tú eres un teórico. Entonces, ¿cómo congregas voluntades? Con la alteridad. La alteridad de la voluntad es la intención de otro, es un descubrimiento muy potente. ¿Cuánto tiempo me queda? 12 minutos. ¿Hay alguna pregunta del público? A ver. Sí. Lo tienes que mantener. Manténlo. Ahora. Mi pregunta es el por qué igualar virtudes, o sea, por qué igualamos virtudes a valores. Es decir, hay una distinción hoy en día, o sea, no se ve como lo mismo, obviamente, entonces por eso se distingue. ¿Por qué igualarlos? No, es un error igualarlos. O sea, que cuando tú hablas de virtudes, estás considerando que hay un hábito, o sea, hay un hábito de sindéresis, después del límite mental, que tiene una vertiente intelectual y una vertiente moral. Entonces, el hábito de sindéresis, cuando tú más actives la inteligencia y la voluntad, pues tendrás más moralidad o menos moralidad. O sea, hay un hábito, sindéresis, y por encima hay un hábito de primeros principios, sin el cual no puedes hacer la tarea, porque no la puedes entender en la realidad, y que cuando tú la haces, pues tú llegas a la justicia. O sea, tú no eres justo si no eres justo con el cosmos. No es que sea un concepto ecológico, de que el cosmos me domina a mí, que no, el cosmos está para mí, pero para que yo haga en el cosmos lo que tengo que hacer, que es ponerle el ornato. Dios ha creado el cosmos y nos ha dejado a nosotros que pongamos el último adorno, la guinda del pastel. Pero la tienes que poner, y la tienes que poner en el centro, no la pongas en la periferia, tienes que poner bien puesta. Entonces, tú cuando estás activando y actuando con este hábito innato, tú eres justo, y si no, no eres justo. Cuando actúas con este, tú eres prudente. Entonces, tú tienes virtudes, eres apto de tener virtudes porque tienes hábitos.
innatos, sindéresis, primeros principios, y sabiduría. Si tú tienes sabiduría, pues tú aquí puedes alcanzar a los demás y además tienes la virtud de la amistad. O sea, no es posible tener amistad si tú no manejas bien la alteridad de la voluntad. Si tú, ¿cómo vas a congregar a un amigo si tú aquí no actúas con ética? Aquí está la ética que te lleva a la amistad, que te lleva a tu persona, que te lleva a Dios. Este es el subir. Entonces, claro, aquí estamos estudiando hábitos innatos, que son actos, luego están los hábitos adquiridos. O sea, entonces, la prudencia, luego aquí está la fortaleza, la templanza, que son los que manejan el apetito irascible, el concupiscible, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, un montón de virtudes humanas que hay aquí, la laboriosidad, pues la... ¿Por qué yo soy laborioso? Porque me he ido acostumbrando a ser laborioso, no de pronto me he convertido de vago en laborioso. Entonces, todas esas virtudes están fundamentadas en hábitos. Ahora, cuando una persona viene y dice, Max Scheler tiene 10 años de católico. En esos 10 años, pues intuye un montón de cosas. Entonces dice, oye, más allá de la psique, dice él, está el espíritu. Oye, pues qué bien, porque es el único que dice, habla del espíritu. Es que es el único filósofo moderno. Luego te dice, el ordo amoris. El ordo amoris del corazón lo tienes que ordenar, no sabe muy bien dónde está, pero habla del ordo amoris. Entonces, él no tiene esta estructura antropológica bien clara de los hábitos innatos, de la esencia con hábitos innatos. Entonces, pero intuye que hay algo ahí, entonces él le llama valor. Los valores. ¿Qué son los valores? No lo sabe. Son intuiciones de las virtudes. Es como si fuera, el valor es como si fuera social. La virtud es intrínsecamente personal, entonces es como si se hubiera sacado y es algo social para... Pues sí. ¿No? Sí, sí, sí. La sí. relación con los demás. Sí, sí. Pero para ser como bueno. Pues sí, pero luego tú te encuentras todos los cristianos hablando de valores. Sí, verdad. Sí, pero si tú tienes las virtudes, ¿por qué hablas de valor? Porque no has profundizado en las virtudes. Hablas de virtudes fundamentadas en qué. Tú no puedes hablar de virtudes sin hablar de hábitos. Pero que los hábitos tienen una vertiente moral y una vertiente intelectual. Y que se ayudan mutuamente. Claro, con estos hábitos intelectuales yo entiendo y conozco la perfección del cosmos, entiendo la verdad y el bien. Esa verdad, perdón Paco, esa verdad es una verdad intelectual, pero como trascendental del ser, sí. No como trascendental de la persona, porque no, está trascendental arriba, del ser. No es Dios, no. Esa verdad, no es Cristo. Es en el cosmos. Entonces, claro, cuando dicen yo voy buscando la verdad, pues está bien, pero es un paso intermedio. Yo voy buscando el bien. No, la voluntad no tiende al bien, tiende al fin, que está por encima del bien. Sí. O sea, por ejemplo, en el cosmos, el hábito innato de primeros principios descubre la verdad con la parte intelectual y el bien con la parte moral. O sea, Polo, abandonando el límite mental y actualizando todo lo que han dicho filósofos anteriores, construye un edificio que explica el concepto cristiano de virtudes. Ahora, si tú tienes esta intuición, como ha tenido Max Scheler, que es importante, pero no lo acaba de definir, pues claro, entonces dice valores. ¿Y qué son los valores? Claro, es una intuición, pero no es una construcción. No. Ahora, ¿qué es lo que llega a la sociedad? La intuición. ¿La construcción? No, es más difícil, esto es más fácil, pero esto es peligroso. O sea, si no tenemos claro lo que es la virtud, si no tenemos claro lo que es la voluntad, si no tenemos claro cómo funciona, cómo eres libre eligiendo, cómo tú te afecta una cosa que ya intuyó Sócrates 5 siglos antes de Cristo, cómo te afecta interiormente lo que tú haces exteriormente, es decir, que es que tú, según actúas, te haces. Pero entiendes que Dios dijera, oye, te doy 2 talentos, actúa, muévete. Porque si no, no me traes 4. O sea, que no es que yo haya montado un banco, un negocio. Pero es que yo, para tu bien, no conviene que te pases tu vida temporal de brazos cruzados. Bueno, es que mi padre es rico, tu padre es rico, tu padre de Dios soy yo. Y te digo que te emplees. Vale.
Miguel Ángel tenía una pregunta. Al hilo de lo que estás explicando, yo ahora empiezo a ver que el valor sería como la indignación que has explicado. Sí. Me indigno porque mi valor, pero es una especie de nubecilla, ¿no? Así. Sí. Y luego, claro, yo creo que en general creemos que la libertad es la de elección, por eso la ponemos en la voluntad. ¿Qué libertad tienes? Escoger colegio, tal, escoger. Eso es lo que la reducimos a eso. Y claro, entender la libertad más arriba, yo creo que cuesta bastante, ¿no? Claro. Ahora mismo estoy pensando cómo la... En fin. Sí, no, efectivamente, o sea, claramente, es decir, la libertad de elección sería lo primero, la libertad de elección, y por eso tenía interés en esta clase, porque tú dices, aquí yo elijo, y libertad de elección. Aquí utilizo mi libertad pragmática. La pragmata, es decir, que es la actuación que para los griegos solamente pragmataban los esclavos, porque ellos se dedicaban a pensar. Entonces, tengo una libertad pragmática, pero eso es peligroso, porque no todo lo que puedo hacer lo debo hacer, ni me hace bien. Entonces, ¿cuál es la libertad superior a esta? La libertad ética, que es la que hemos estudiado. Por encima está la libertad esencial y después está la libertad trascendental. Entonces es la libertad trascendental la que va iluminando las diferentes libertades y por supuesto para ayudarte que vayas elevándote. Pero por encima de la libertad de elección está la libertad ética. Libertad de elección que no puede realizarse sin la razón práctica, sin la interconexión con la razón. Vale. Respecto a lo de antes también, bueno, ya esto, hay muchas veces que en misa se escucha esto de tú no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada, el Señor te lo hace todo. Entonces, a mí me chirría siempre, lo siento, yo además peco de voluntarista a veces, sí. Pero es verdad que digo, joder, tío, me da unos dones, me da un talento, yo con Paco sé estas cosas, vale. Depende esto de mi salvación, ahora no tengo que hacer nada, me tengo que volver un comodón. Sí. Vamos a ver, es que al final cuando hay un poco de desmadre antropológico, entonces el desmadre antropológico es que hay miedo a las consecuencias. Fíjate como el que tenía enterrado el talento dice que yo sé que eres exigente y tenía miedo a perderlo. Entonces es una pregunta interesante porque hay toda una corriente ética de Max Weber que habla del consecuencialismo. Es decir, cuando tu voluntad elige y haces una acción, lo que se llama el uso práctico, al final la razón práctica le ayuda a esta para que ésta haga un uso práctico, para que actúe. Entonces la acción siempre tiene consecuencias. Los efectos secundarios. Entonces, dicen, no, tú tienes que actuar según las consecuencias. Pero ¿cómo voy a actuar con las consecuencias si yo no sé cuáles van a ser las consecuencias? Es absurdo. Entonces, ¿cuál es la solución? Es decir, tú actúa y prepárate a corregir. Prepárate a corregir. Y corrige. O sea, la voluntad, la elección no acaba como diciendo yo he elegido y ya está, porque eso si fuera Dios, pero que el que tiene boca se equivoca. Entonces tú corrige, o sea, tú actúa, pero tienes aquí una cosa que se llama la prudencia, pero luego observa y corrige. En sus memorias, este americano, bueno, pues quien sea, no me viene ahora a la cabeza. Decía, yo siempre que hago una acción diplomática, miro siempre, tengo pendiente el principio de acción y reacción. Yo hago una acción, pero entonces me quedo escuchando a ver cuál es la reacción de los demás gobiernos. O sea que tú tienes que ver cómo son las consecuencias. Y la prudencia es una virtud que te obliga a actuar. Tenemos la idea de que prudencia, ojo, hay que ser prudente. Quiere decir, no actúes. No, la prudencia te dice, actúa. Está aquí diciendo, querer yo, quiero querer más. O sea, este es el querer yo. Y ahora, otra cosa que se me ha olvidado decir, 2 minutos, que la voluntad es curva. Eso lo decía Santo Tomás. O sea, ¿por qué? Entonces,
porque vuelve aquí a tomar más libertad. Entonces es querer, querer yo, y vuelve a tomar más. Y entonces querer, querer yo más. Entonces tú vas actuando con tu prudencia, ves cómo actúas, y te dice la prudencia, según de lo que actúes, aprende. O como dicen en mi pueblo, se aprende a coscorrones. Es otra forma de verlo. Pero es que tienes que actuar y saber que te vas a equivocar, que vas a errar el tiro y tienes que ir corrigiendo el tiro, como los artilleros. Vale. Entonces, el decir no hagas nada, ¿de dónde se ha sacado eso? Tú tienes que hacer. Lo que pasa es que Dios pone el incremento. O sea, tú tienes que plantar el árbol. Y lo dejas ahí, y de pronto dices, pues ha nacido. Sí, porque Dios le ha dado el incremento, pero tú tienes que plantarlo, ¿no? Claro. O sea, esto no impide, no evita a Dios. No, claro. Pero es la parte que nos ha dado. Dice, si yo he creado el cosmos y lo podía haber ultimado, pero no lo he ultimado, he dejado lo último para que lo ultimes tú, te lo dejo a ti. Hazlo. Es que hay veces que con esas homilías, con perdón y tal, hay veces que siento que se neutraliza a la persona. Digo, tío, es que es así, pero... Es que va de mí, del Señor también, pero también de mí. ¿De dónde sacan eso? Porque el principio de Génesis hizo al hombre utoperareto, para que trabajara, para que hiciera cosas. ¿Y por qué no? Dice, no por las consecuencias. No, es que se tienen en cuenta. O sea, es que tú no vas a acertar. Pero actúa, haz lo que puedas dentro de tus posibilidades, sin ser temerario. Claro. Pero que sepas que no vas a acertar a la primera, entonces tienes que ir poco a poco. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vemos dentro de unos minutos. Pregunta desde el público. Pasiva. Sí. Bueno, volvemos efectivamente. El esquema hemos ido muy deprisa y no lo hemos... vamos a ver, que sea potencia activa o que sea potencia pasiva no quiere decir que sea mejor ni peor. O sea, es que la voluntad está hecha de tal manera que necesita ser movida por otra potencia. Entonces no puede moverse directamente. O sea, la razón ve un pez y directamente, ¡pum!, pues lo abstrae, porque está hecha un poco para ir, como podríamos decir, actuar más espontáneamente y sin implicarse mucho. Es decir, como estamos hablando de ética, si tú piensas en robar un pez, en ir a la pescadería y robar un pez, no te implica éticamente tanto como si tú vas a la pescadería y robas el pez. Y robas, sí que te haces ladrón. O sea, nadie te mete en la cárcel porque tú hayas pensado robar. Te meten en la cárcel cuando dicen, aquí has robado. Y tenemos pruebas y aquí estás tú robando en la cámara de tal. Entonces, está pensado también pues para darle un poquito más de margen, para que no sea tan automático, que no sea... Esto es como más reflejo. Mientras que aquí tiene que venir la información de esta potencia activa y la tiene que mover. O sea, pensemos que esto implica a la persona. Lo que hace la voluntad implica a la persona. Por sus hechos los conoceréis. O sea, lo que valen son los hechos, las acciones. Esto no, esto está como de ayuda. La inteligencia está como ayuda. Bueno, aquí había una pregunta, Andrés. La voluntad. Yo quería preguntar sobre lo que has explicado de voluntad, subtrato y demás, si lo puedes explicar más lentamente, lo que son los pasos. Vale. No, me he perdido un poco. Sí. Y también explicar lo que es cada una, porque no... Estamos con el problema del error antropológico de Scotto y de Occam, que dicen que la voluntad es autónoma y que no necesita de la razón.
pero claro, la voluntad no conoce, la voluntad actúa, pero no conoce. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, luego también hay otras corrientes idealistas que dicen que es la razón la que decide y la que actúa, y el imperio de la razón. Entonces, no es así. Entonces, ¿cómo es exactamente el hecho? El hecho es que la voluntad, por un lado, es tendiente, tiende al fin. Es una tendencia, es como un instinto. Es una tendencia que es algo muy... y tiende de forma natural, es una naturaleza creada y por tanto tiende hacia el creador, hacia el fin. Entonces, esa tendencia no resuelve el tema del conocer. Tiene que conocer, antes de decidir, tiene que conocer. Tenemos la capacidad del hombre de conocer. Entonces es como si tú dices, voy a hacer una casa y la hago sin planos. Pues luego te puedes encontrar con que, pues que los tramos de escalera pues no te coinciden, ¿no? Entonces esa es como hacer una casa, pero primero encargo el plano. Encargo los planos y luego hago la casa. Entonces, ¿cómo yo me acerco a la razón? Si esta tendencia es al fin, es una tendencia natural, por naturaleza creada, yo tiendo al que me ha creado, se llama ut natura, de la naturaleza, es una tendencia natural. Entonces, pero cuando yo tengo que actuar, yo me tengo que acercar a la razón de alguna manera. Entonces, ¿cómo me acerco? Entonces, ut ratio, le presto atención a la razón. Ut ratio hacia la razón, la voluntad de la razón, pero son como dos formas de la misma voluntad. A veces estoy tendiendo y a veces estoy prestándole la atención a la razón. Entonces, cuando le presto atención a la razón, entonces es cuando yo oigo la razón práctica. Que me dice, oye, el pescado ese de esa pescadería es bueno. Entonces me lo dice. Entonces yo acojo esta información y digo, bueno, será todo lo bueno, pero no lo puedo comprar porque no tengo dinero. Pero lo puedes robar, bueno, pero decido no robarlo. Empezamos con el pez, ¿qué tal? Pero te dice que es bueno. Entonces es como que te da información, te da motivos. Te da motivos, ahí hay pez, tengo hambre y aquí hay pez, lo compro, pues es barato, pues miro en otro lado, pues... Entonces, el conocer es necesario para actuar. O sea, que la persona actúe sin conocer no es creíble, ¿no? Entonces, pues voy por la derecha, voy por la izquierda, pues estoy viendo aquí que hay por la otra carretera hay una cola, pues debe haber mucha cola ahí, pues me voy por aquí. O sea, el conocimiento siempre actúa delante de la razón. Entonces, tenemos una razón que es práctica, tenemos una razón que es empírica, científica, y tenemos una razón teórica que es la trascendente, filosófica. Entonces, la práctica es la que se acerca aquí. Esta bola le da a esta bola y ahora esta tiene que... Entonces, la razón práctica también es como que se encuentra muy inválida y que no puede llegar a más y le pasa a la voluntad el resto de actividad. Dice, bueno, ahora tú decide, haz lo que quieras, pídeme más información. Entonces, la voluntad engloba este conocimiento y entonces pasa a deliberación y decisión. Entonces, cuando decide, ella no tiene formas de actuar, entonces tiene que ir al cuerpo y tiene que utilizar las condiciones de actuación que tiene. Entonces tiene que ir al uso activo. El uso activo, que es la acción. Que a lo mejor lo hace pues tirando una piedra, cogiendo el pez con la mano, pero tiene que ir actuando. Entonces, claro, aquí viene muy bien que haya una sindéresis que controla los tres. Es como el conductor del coche que aprieta a veces el freno, el acelerador o el embrague. Y entonces ahí hay un sistémico. Bueno, está bien que me hayáis preguntado, vamos
despacito, despacito, viendo, pero bueno, vamos introduciendo conceptos que Polo ha explicado muy bien en este libro, que es el tomo... Gracias. Que es el tomo 11. En el tomo 11, Polo explica lecciones de ética, ética hacia una versión moderna de los temas clásicos, y Urbano, que es el que presenta este libro, comenta que Polo le dijo, bueno, Urbano le habían dado una cátedra en otra ciudad, se tenía que ir, y entonces Polo dijo, bueno, pues yo doy los temas. Entonces le pidió, dice, déjame los textos de Santo Tomás sobre ética. Se los dejó y entonces él dio esas clases, ¿no? Bueno, entonces Polo era así, se metía en un tema, lo pensaba a fondo y entonces veía los problemas que había, veía las soluciones a que habían llegado otros filósofos. Entonces él ahí explica los errores, los aciertos de unos filósofos de otros y explica toda esta problemática hasta que haya un sistema que funciona. Ana pregunta, si el pasarlo mal te traumatiza, si estropea la naturaleza, ¿no te está quitando libertad? ¿Y dónde queda el placer en este esquema? Vamos a ver. El placer, la felicidad es una... Antes hemos dicho, hemos hablado de unas... hemos hablado de valores, hemos hablado de indignaciones, hemos hablado de opiniones, de estados de ánimo, hemos estado hablando de unas acepciones que son que al final producen una antropología muy débil. Entonces el placer pues tampoco es el objetivo de una vida. O sea, el objetivo de una vida es tener vida. Es tener vida. Entonces yo soy el camino, la verdad y las vidas. Hay muchas vidas. Entonces tú tienes vida. Entonces estamos hablando de actuación. O sea, hay una cosa que es mucho más grande que el placer, que es la satisfacción. Y mucho más grande que la satisfacción, que es el deber cumplido. Y mucho más que el deber cumplido es cuando tú pones en ejecución tus talentos. O sea, el momento en que tú haces en esta vida una cosa que tú ves que para ti es sencillo y para los demás es muy difícil, que coincide con tu don y que estás aportando, pues es que ese es el máximo placer. Porque claro, si hemos dicho que aquí hay niveles de libertad, si hay niveles de amor, si hay niveles de conocimiento, también hay niveles de placer. Oye, que las fiestas a todo el mundo le gustan, pero el origen de las fiestas siempre es después de la recolección. O sea, siempre hay una recolección, un trabajo muy potente, que es la recolección del fruto de toda la temporada, y siempre es cuando ya has hecho ese trabajo cuando tienes la fiesta. Entonces el querer crear fiestas todo el año no funciona. O sea, va todo unido. Entonces hay muchos tipos de placer. Te tomas un helado de pistacho y tienes mucho placer, pero tú plantas pistachos, produces pistacho y tienes más placer. Entonces hay muchos niveles de placer, pero hay un momento en que tú al final, la terminología más adecuada es vidas, porque estamos hablando de cómo un acto de la voluntad te limita, y si tú vas actuando malamente, erróneamente durante mucho tiempo, al final no tienes fondo, y si no tienes fondo, pues al final ves personas, ¿no?, que han actuado equivocadamente y están bloqueadas y sin fuerzas, y llevan años bloqueadas, pero tenían fuerza, pero ya no tienen ni fuerzas para salir de ahí, porque hay un bloqueo, una mala actuación. Con lo cual el placer hay que definirlo. ¿Qué consiste el placer? ¿Qué nivel de placer? Entonces la mayor satisfacción es ejercitar el mayor respeto de la dignidad que una persona exige es que se respeten sus capacidades, que se le
den los medios para ejercer sus capacidades. Y al ejercerlas, eso se va a quedar para la sociedad, para los demás. Hay una alteridad. Entonces tú dices, bueno, pero es que si funcionamos por placer, pues yo digo, mira, aquí hay un helado de pistacho, yo no le voy a decir nada a mi amigo y me lo como yo solo y se acabó. Pero aquí hay menos placer que en el placer de compartir el pistacho o el helado de pistacho, dárselo al otro para que lo disfrute. O sea, que ¿qué nivel de placer estamos hablando? O sea, en el egoísmo hay menos placer que en la alteridad. Placer y gozo hay distinción. Exacto, muy bien, gracias. Porque claro, aquí fíjate, hablamos de placer, pero los afectos del espíritu, cuando estamos aquí en amor, libertad y conocimiento, son la alegría y la paz. Entonces, el placer natural sería este y el más alto sería la alegría, la paz. O sea, muchas personas te piden, bueno, yo pido paz, pido gozo, alegría. Es mucho mayor que el placer de comer o de beber, ¿no? Que es una tendencia para mantener la naturaleza. O sea, imaginemos cuando hemos muerto que no tenemos naturaleza, no tendremos el placer de beberte un whisky, no tienes, pero no lo echas de menos. Dicen. A ver, dice Naneka, Sí. que por encima del placer está el gozo espiritual, ¿no? El gozo, sí, es lo que hemos explicado, sí. El gozo y la paz, sí, gracias. Son niveles de placer. Hay niveles de actuación, hay niveles de libertad, niveles de conocimiento, niveles de gozo, sí. Luis Miguel quería hacer otra pregunta, esta lo hace en voz alta. Sí. ¿Quién es? Luis Miguel Martelo. Luis Miguel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tudo bem. Oye, yo he aprendido mucho, muchas gracias. Y me ocurrió ahora, ¿dónde está la conciencia en este esquema? La conciencia. Vale. Claro, es buena pregunta. No lo había dicho. O sea, cuando tú... Como siempre, hay muchos niveles de conciencia. Entonces, si aquí ponemos niveles de conciencia, desde la conciencia más inferior a la conciencia más superior, hay un nivel de conciencia que está relacionado con los niveles de intelección. O sea, cuando tú tienes más conciencia, cuando tienes más conocimiento. Entonces, del conocimiento más bajo, que es la razón práctica, al conocimiento esencial, al conocimiento personal, al conocimiento teológico de la fe, hay un niveles cada vez superiores de conciencia. Entonces, efectivamente, hemos estado explicando cómo la voluntad funciona cuando la razón práctica le informa. Entonces, ¿qué conciencia tienes tú de las acciones normales prácticas? Pues tienes una conciencia inferior, pero es la conciencia que te da el conocimiento práctico. Ahora, en ese artículo que hemos dicho de la verdad como inspiración, Polo dice, este esquema, el esquema clásico, que es más imperfecto que este que él ha protocolizado, entonces el esquema clásico no explica el encuentro con la verdad, que es lo que tú dices. O sea, de pronto tienes conciencia, que tienes el encuentro, un encuentro con la verdad que es una inspiración. Entonces dice, ¿esto cómo se explica? Este esquema no explica. Y entonces dice, yo tengo que actuar y he pensado que me tengo que comprar un coche y he ido a los dos vendedores de coches que conozco y no me gustan ninguno, y de pronto un día te levantas y dices, pero si mi amigo que vive en Alemania es un experto en coche y de tal, entonces tú
De pronto no actúas por los medios los recursos intelectuales que tú dominas, sino que actúas por un recurso superior, que es una inspiración que has tenido. Entonces tu voluntad actúa con más conciencia. Entonces, cuanto más arriba subes en tu conocimiento, más conciencia tienes. Entonces, claro, como Polo dice primero, el esquema de la razón práctica con la voluntad, ahí tiene errores. Pero aunque subsanemos los errores, que es lo que hemos hecho esta tarde, claro, pero luego dices, pero oye, ¿y cómo explico yo cuando yo actúo por inspiración? ¿Una inspiración sinderética o una inspiración fundamental o una inspiración por alcance? Las inspiraciones esenciales. Entonces tengo más conciencia. Y eso es lo que Polo entonces empieza a explicar, ¿no? La verdad como inspiración. O sea, hay niveles de conciencia, según conozcas más o menos. ¿Y las inspiraciones están relacionadas con los sueños? Sí. No. Sí. Vamos a ver, si tú me dices concepto de inspiración, yo tengo que decirte que una inspiración están relacionadas con los sueños y están relacionados con el cuerpo. Vamos a ver, si tú estás aquí debajo del límite mental, entonces tienes lo que tienes una razón práctica, tienes un cuerpo, tienes una voluntad, y dices, bueno, pero yo de pronto aquí tengo un encontronazo con la verdad. Me encuentro con la verdad y la verdad es fuente de inspiración, es lo que dice el artículo. Vale. Entonces, este encuentro es un encuentro intelectual. Pues yo de pronto puedo decir, oye, me duele la rodilla derecha. Me duele la rodilla derecha y de pronto dice, pues si coincide con que es que mi jefe me lleva alterado. Entonces, este es otro encuentro con la verdad. Esto es otra inspiración que te tiene que incitar a la verdad, a la voluntad, perdón, a actuar, diciendo, yo no me había dado cuenta de que mi jefe yo sabía que sí, que me estaba apretando mucho, pero no hasta este extremo. Porque cuando el cuerpo habla, eso es una inspiración. Tú no te habías dado cuenta. Y de pronto dices, oye, pues esto me está molestando más de lo que yo pensaba. Entonces, esto es otra inspiración. Pero cuando tú tienes una alteración de la voluntad, dices, bueno, es que yo no sé qué hago, que no haga más que comprar billetes de lotería, pero es que los pierdo. O sea, no es posible que los pierda. ¿Por qué pierdo todos los billetes? La cantidad de dinero que llevo en lotería y lo pierdo. Cualquier otra historia. Eso es un encuentro con la verdad. ¿Qué pasa conmigo y la lotería? Ahora, cuando yo tengo una inspiración, es decir, que me llega, esta sería la inspiración, pero cuando tengo un sueño, pues es que es una inspiración. Y si os dais cuenta, cuando tiene un componente simbólico, porque la rodilla tiene un componente simbólico, oye, que me he hecho 8 resonancias y está normal, y a mí me duele, pero está normal, pero a mí me duele. Hay un simbolismo en que sea en la rodilla derecha, ¿por qué no la rodilla izquierda? Hay un simbolismo en la inspiración, y el sueño es absolutamente simbólico, es una inspiración que tiene simbolismo. Y la alteración de la voluntad tiene mucho que ver, pero ¿en qué te alteras? Pues es con los billetes de lotería, o es con las llaves de no sé qué, o sea, ¿qué es lo que te altera? Es simbólico. Y luego, cuando tú tienes un afecto, una noticia, por connaturalidad, y te das cuenta de que tú eres súper amigo, y que te has portado como un amigo, y conoces, como conocía Santa Teresa, ¿no? Que conocía sin intelecto. Hemos estado hablando que la voluntad no actúa sin conocimiento, pero en el caso del conocimiento por connaturalidad, no necesita del conocimiento, que es extraordinario. Pero también hay unas noticias medio ordinarias, que tú te vas viendo que tienes una serie de virtudes, y tú lo comparas y lo ves y son evidentes. Pues también, o sea, encuentro de la verdad hay 5, 1, 2, 3, 4 y 5 caminos de inspiración, y son inspiraciones, son reclamos para que subas a tu parte profunda y te trasciendas.
Gracias. Porque la razón no estaba ahí, no lo tengo dicho. No lo entendí. La razón, es que me he equivocado, es que he puesto el sueño, lo he puesto aquí, en la razón, pero de todas formas, el sueño lo he puesto aquí en la razón, pero también la inspiración viene por vía de la razón. Sí, pero has hecho lo de Santa Teresa y lo de la razón y ya me he liado. Lo de la razón que no entraba en Teresa. O sea, en el conocimiento por connaturalidad, cuando Santa Teresa dice me roba el alma, tengo un arrobo, el arrobamiento, entonces ha saltado aquí y no le ha acompañado el hábito intelectual. Vale. Que es una tentación. Dice, pues yo me quiero ir aquí y ya está. No, es que tú tienes que hacer aquí un trabajo y tienes que hacer una tarea. Y después de la tarea tienes que venir aquí y subir por aquí. Primero tienes que subir la escalera y luego tienes que venir y subir aquí por el ascensor. Y la tentación es decir, bueno, pues yo esto me lo ahorro y me voy por esta. Oye, pero entonces no haces el trabajo, no haces nada. Dice, que es un poquito como dice, yo me quedo aquí. No. No, ahí te limitas, básicamente. Sí, hay que contemplar, pero contemplar es conocer con los hábitos innatos. Contemplación y acción. O sea que hoy hemos explicado la zona más baja de conocimiento y de conciencia. Miguel, que me viene bien la pregunta, pero claro, hay una evolución. La voluntad tiene que llegar hasta el amor. ¿Y cómo la elevas? A base de conocimientos superiores. Bueno, hoy ha estado bien porque hemos empezado por lo más bajo. A ver, un momento. Katy o Manolo y Katy se hacen una pregunta. ¿De qué forma o a qué nivel actúa el demonio para alterar la voluntad de la persona? Sí, el demonio, bueno, tengo varias, son teorías todos. Estoy dispuesto, si el nuevo Papa me dice que eso está mal, pues yo lo retiro todo lo que... Estoy dispuesto a retractarme. Dicen que Meister Eckhart lo llamaron a capítulo en el Vaticano 35 veces y 35 veces se retractó de sus errores. Meister Eckhart es un filósofo un poco posterior a Santo Tomás de Aquino, que era dominico también, y tiene hallazgos muy potentes, ¿no? La dialéctica y tal cual. Entonces, Meister Eckhart es el que dice que el hombre es el adverbio. Con respecto al verbo. Al verbo. Este es Meister Eckhart. Y entonces Polo le dice, somos el adverbio además. Pensaba que era Polo. No, es de Eckhart. Entonces, el asunto es decir, el demonio. El demonio es el que impide que pasemos el límite mental, que nos quedemos en la razón, la pura voluntad y el puro cuerpo. Y que con esto expliquemos todos. Entonces yo creo que el demonio está aquí. ¿Y por qué lo digo? Porque este es el punto más alto de la libertad y este es el punto más bajo de la libertad, que es la libertad pragmática, la libertad de elección, la libertad pragmática. Entonces, cuando estamos aquí, cuando estamos situados aquí, tenemos miedo. Y Juan Pablo II empezó diciendo no tengáis miedo, y este Papa ha empezado diciendo no tengáis miedo, y el único sitio donde no tenemos miedo es aquí. Aquí no hay miedo, y aquí hay miedo. Entonces cuando tenemos miedo somos muy maleables, muy gregarios, muy protocolizables, muy venga, nos echan un perro y ya está todo el ganado ahí, pero aquí no. Entonces el demonio impide que hagamos este trayecto hasta la parte nuestra más personal, más cercana a Dios, más dispuesta, más preparada para estar con Dios. Entonces, como no hacemos este trayecto, entonces tenemos miedo. Entonces, yo creo que el demonio actúa aquí. Y ahora tengo otra teoría, pero no sé. Digo que el demonio en el mundo ha hecho 2 acciones nada más y se ha ido de vacaciones. La primera es, pero estoy dispuesto a retractarme, es que ha impedido que los cristianos aprendamos arameo. Entonces, claro, estamos un poquito mancos. Con las traducciones están muy bien, pero no son perfectas. Entonces, claro, en un primer momento están muy bien, en el siglo I, II, III, IV, V, pero que ya vemos 21 siglos y han ido allí todos los arqueólogos a estudiar las últimas piedras del último pueblo de Babilonia y no ha ido un cristiano ahí a estudiar ni una palabra de arameo, que es el idioma que inventó Dios
para que Abraham saliera de allí, de Ur de Caldea, hablando arameo, para que todo el Antiguo Testamento hable en arameo y que Jesucristo habló arameo. Y de pronto impide que hablemos arameo. Claro, como impide que hablemos arameo, los conocimientos que están aquí, el Rayana, el Hasab, el Sekal, el Natar, esto no lo aprendemos. Y yo estoy diciendo, hay unos conocimientos, y la gente dice, conocimientos, pero si están en el Evangelio. 78% de las veces que hemos traducido por pensar es el de intelecto agente. Me decía un tío, intelecto agente, pues yo no lo he oído nunca a un católico. Y ese día aparecía en el Evangelio 4 veces el intelecto agente. Digo, hoy, en el Evangelio que tú has leído traducido, te ha dicho pensar, vosotros pensáis, pero no pensáis en vuestros corazones, ¿qué tal? Pero en arameo es intelecto agente. Y la razón por la cual el 100% lo traducimos, aparece el 2%. Entonces, esto impide, la ausencia de arameo impide que lleguemos ahí. El demonio es muy listo, que nadie estudió arameo. Y luego que los cristianos del siglo XXI no estudiemos Apolo, que dice lo mismo, con lo cual el demonio está encantado. Yo los tengo aquí todos atemorizados. Entonces, y tenemos que pasar ahí. En Oriente, cuando tú dices una verdad, la gente te dice, ¿tú te lo crees? Testimonia con la verdad. Y yo, sí, pon ahí el cuello. Y tú tienes que testimoniar con tu cuello, pero no te importa porque no tienes miedo. O sea, es la medida que ellos... Con lo cual es más fácil vivir en Occidente, ¿no? Que cuando dices la verdad lo que haces es que te olvidan. Pero bueno, no te cortan el cuello. Yo creo que está aquí, en el límite mental. Nos tiene reducidos a nuestra mente. Y se nota mucho, por ejemplo, aquí con respecto a Rusia. O sea, tú en el mundo ortodoxo no han tenido una ilustración y no han tenido un siglo de las luces de la diosa razón, y se nota. Entonces, son espirituales. Aquí en Occidente este tramo lo hemos perdido, con lo cual nos han cortado las alas para llegar a Dios. Por eso hoy estamos como estamos, ¿no? Sí. Pregunta Luis Miguel si el miedo viene del demonio. Sí, totalmente. Totalmente. Y por eso todos los papas dicen, no tengáis miedo. Pero claro, dice, ¿y cómo me lo quito yo el miedo? Porque claro, si yo te digo que cada cosa que te pasa en el cuerpo es una inspiración, es muy diferente de decir, bueno, esto me está pasando en el cuerpo y puede ser un síntoma de que tengo cerca la muerte. Entonces, es que no entendemos nada. Entonces te llenas de miedo. O sea, si tú sabes que tu cuerpo no tiene por qué darte miedo, ni tu razón, ni tu voluntad, pues ¿dónde está el miedo? No hay miedo. Pues señores, ha sido un placer. Os tengo que decir que ha sido un trago grande. Tuve la idea de entrar en la ética, pero no es nada fácil. Entonces, bueno, mandaremos una información de algunos textos para que les deis vueltas y así os resulte... Espero que la charla esta os haya resultado, os haga más fáciles los textos que os vamos a mandar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Y nos vemos en mayo, en junio, con una sorpresa. Vamos a ver si nos da tiempo a que sea así de sorpresivo.